Hola chicas, vamos a hacer un tutorial de maquillaje hoy. Va a ser un maquillaje de ojos muy sencillo, vamos a usar sombras en polvo, color gris y color negra. Y vamos a usar también lápiz de ojos. Yo ya llevo puesto el corrector y la base, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir directamente a lo que es el maquillaje. Necesitaremos varios pinceles también. Vale, aquí tengo unos cuantos. Podéis ir reutilizando el mismo e irlo limpiando, ¿vale? No hace falta que uséis tantos. Vamos a empezar. Primero cogeremos polvos sueltos, yo uso estos, de Make Up For Ever. Y nos vamos a asegurar el matizado de toda la zona de los ojos. Vamos a coger un poquito. Sí, con un pincel grande. Vamos a matizar bien toda la zona del ojo, para que luego no nos quede un estropicio, ¿eh? Los dos, ¿no? Y por abajo. Cogeremos un pincel un poco grande. Cogeremos sombra gris. Esta de aquí. Cogemos bien de sombra. Entonces, antes de aplicar una sombra, y lo que recomiendo como una recomendación general, es que quitéis un poco el exceso, ¿vale? Podéis dar unos golpes a la mesa, ¿vale? O a la mano. Porque si no, todo este sobrante que quitáis caerá aquí en la ojera. Os irá ensuciando toda esta zona. Y al final parecerá que tengáis más ojeras que antes de ponerse el corrector. ¿De acuerdo? Vamos con este. Vamos a aplicar desde la parte exterior del ojo, desde aquí hacia adentro. Vale, antes me he dejado una cosa. Que es que vamos a coger polvos sueltos y vamos a poner generosamente en esta zona. Por si nos cae polvillo. Así, ¿veis? Queda todo un pegote blanco. Si nos cae polvillo de la sombra, luego lo podamos quitar y no nos manche. Vamos allá. Cogemos sombra gris. Vamos aplicando desde la parte exterior hacia adentro. Así. Aplicamos un poquito hacia afuera, lo vamos extendiendo un poquito hacia afuera también. Cogemos un poco más. Seguimos. Aquí hacia adentro. Vamos a hacer todo el párpado gris y luego lo que es la línea de la pestaña en negro. Vamos difuminando hacia afuera, ¿veis? Así. Con toquecitos suaves, ¿eh? Luego nos podemos ayudar con otro pincelito. Este que hemos usado para aplicar lo que es el polvo translúcido. Para acabar de difuminar esto. Entonces, para hacer lo que es más cercano a la pestaña, cogeremos un pincel más pequeño, como este por ejemplo. Cogemos gris y vamos más aquí, al detalle de aquí. Para poder llegar más cerca de la pestaña. El otro es muy grande y no podemos. Vale, vamos con el otro ojo. Haremos igual. Ponemos los polvos translúcidos aquí. Y vamos otra vez con el pincel grande. Cogemos gris. Y vamos extendiendo desde la parte exterior del ojo hacia adentro.
Tenemos que procurar que nos quede igual, uno del otro. Vamos extendiendo un poco hacia afuera. Un poquito más. Vale, ahora para hacer el detalle de la línea de la pestaña, vamos con el pincel un poco más pequeño. Y vamos aquí. Estupendo. Acabamos de difuminar con el de los polvos sueltos. Un poquito así. Y ahora vamos a la parte de debajo del ojo, la parte de abajo, con el gris. Y vamos con el pincel este pequeño. Vamos un poco, quitamos el exceso. Así. Vale, el lagrimal también, que a veces nos lo dejamos, que no sabemos muy bien qué hacer con él. Pues también. Un poquito aquí. Y aquí un poquito hacia afuera. ¿Vale? El otro. Vamos por fuera del ojo. Lagrimal. Ahora vamos a quitar un poco lo que son los polvos estos sueltos que nos hemos puesto. Está un poco manchado. ¿Vale? Con un pincel grande quitamos. Y ahora vamos a ir con el negro. Vamos a aplicar otra vez polvos sueltos para no mancharnos. Y vamos a coger, para este maquillaje a mí me gusta usar este pincel así cortado de lado. ¿Vale? Es muy rápido usarlo con esto. Cogemos el negro, vamos a usar este. Como veis está muy utilizado este. Vale. Cogemos un poquito así. Lo cogemos, o sea, solo untamos o cogemos solo con la punta del pincel. ¿Vale? No por los lados. Quitamos el exceso. Y lo vamos a ir aplicando desde la parte exterior a toquecitos por toda la línea de pestañas. De esta manera. Sí. Lo podemos difuminar un poco con este para que no quede la línea tan marcada. Vamos a difuminar así un poquito hacia arriba. Vamos con el otro ojo. Igual, así, a toquecitos. De fuera hacia adentro.
¿Vale? Difuminamos un poco con el otro pincel. ¿Sí? Y ahora con un pincel más pequeño vamos a poner el negro debajo del ojo. Voy a usar este pincelito. Y aquí pegadito a las pestañas, casi entre las pestañas, ¿eh? Vamos a ir aplicando el maquillaje. No queremos que se nos vaya muy abajo porque si no hace caer mucho el ojo. Un poquito de lágrima aquí. Vale. Ahora un truquito para que quede más intensa la sombra en la parte de arriba es con un lápiz de ojos normal y corriente, justo aquí. Para que quede más intenso, ¿vale? Ya lo que haremos para que nos quede la línea es coger otra vez el pincel del negro para que no nos quede la línea y además no se nos mueva, porque como veis es un producto graso, entonces los productos grasos se van moviendo si no los matizas. Vale, y le aplicamos sombra otra vez a toquecitos, que se pegue ahí. Y así nos quedará mucho más intenso y nos durará muchísimo más. Difuminamos un poquito. ¿Ves la diferencia? Se nota la diferencia. Vamos otra vez. Ahí. Difuminamos un poco. ¿Vale? Retiramos esto que nos hemos puesto aquí debajo. Y ahora con el lápiz negro nos hacemos la raya por dentro del ojo. Y pintamos también sobre todo por el lagrimal, ¿eh? Así y así. Y para aquellos como yo que no os podéis hacer la raya por dentro o por arriba porque os hace llorar, apretáis fuerte para que la de abajo se quede arriba también, se queda bastante. ¿Apretáis? Un poquito más. ¿Vale? Ya casi lo tenemos, vamos con la máscara. Yo uso, bueno, todo lo que uso es de Make Up For Ever. Uso las sombras de Make Up For Ever y este máscara de pestañas que es de Make Up For Ever también, que es resistente al agua y resiste mucho. Vamos allá.
Y ahora repasamos un poco las cejas. Yo las repaso con sombra marrón y con un pincelito pequeño. Sombra marrón. Vamos a bajar un poco. Y bueno, a mí no me gustan las cejas muy marcadas, así que simplemente voy rellenando un poco donde veo que falta, ¿vale? Empezando por aquí. Desde aquí veis, a mí me falta un trozo. Pues lo veis aquí. Siempre me gusta cuando lo hago en el espejo, aquí lo hago con la cámara, coger una distancia porque lo veo mejor, ¿vale? Pero es que aquí es muy pequeño y no lo veo bien. Lo podéis hacer con sombra o con lápiz. Os vaya mejor. Vale, pues ya estaríamos. Espero que os haya gustado. Os animo a que lo probéis porque es muy fácil y bastante rápido, como habéis visto. Muchas gracias. Hasta luego.